Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CENSILAB. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Estoy muy contento de tener a nuestro conferencista del día de hoy. Es el doctor Gelasio Juárez, un investigador con gran prestigio profesional que viene publicando artículos en revistas indexadas y todo el tiempo está trabajando en temas muy interesantes. El día de hoy nos va a hablar sobre algo en el Ecuador también construimos bastante con steel deck, pero la parte central creo que es la actividad física, como la respuesta dinámica en la parte debido a actividad física. Es un tema que es muy apasionante y recuerdo que es una gran aplicación para estudiar en vibración armónica, en dinámica de estructuras, vibración armónica, ver la vibración que se genera en las estructuras. Va a ser muy interesante, muy linda la conferencia. Le agradezco muchísimo al doctor Gelasio Juárez, quien ya nos ha dado conferencias a nosotros y tiene una gran didáctica, excelentes conferencias. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta conferencia. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Puedo comenzar? Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Doctor Gelasio Juárez, le damos la bienvenida. Me gustaría pasar a leer el breve resumen de su hoja de vida antes de la conferencia. Sí, adelante. Muchas gracias. El doctor Gelasio Juárez Luna tiene 44 años, fue albañil hasta los 21 años, obtuvo el título de Ingeniería Civil y el grado de Maestría en Ciencias con especialidad en Estructura, ambos en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en Estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario en el Instituto de Ingeniería de la UNAM de México, en el Laboratorio Europeo para la Evaluación Estructural del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea en Italia y el Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería en España. Cuenta con experiencia profesional en empresas de construcción, así como docente de licenciatura y de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha dirigido y concluido 14 tesis de licenciatura, 21 tesis de maestría y 2 de doctorado. Cuenta con publicaciones en revista y participación en congresos en el área de ingeniería estructural, ingeniería sísmica, mecánica computacional, daño y fractura. Estamos muy gustosos de tenerlo esta noche acá, doctor Gelasio Juárez, para su brillante exposición. Por favor, damos paso a su conferencia. Muchas gracias por sus palabras, maestro Brián. Muchas gracias por la invitación al doctor Roberto Aguiar. Les voy a compartir mi pantalla, la cual espero me confirmen que están viendo en este momento. Sí, estamos viendo muy bien su pantalla y también la escuchamos bien. Muy bien, pues comenzando con esto, el título de este trabajo se llama Evaluación dinámica de losas de concreto colado sobre láminas de acero acanaladas y corrugadas, conocidas en idioma inglés como steel deck, las cuales están sometidas a actividades humanas. Les comparto que este es un trabajo, el resultado es el trabajo de maestría del maestro de ingeniería Félix Josué Gallego Correa, dirigido también o codirigido por el doctor Omar Caballero Garatachea. Voy a poner el apuntador. El problema es el siguiente. Tenemos el sistema de losa
el cual está apoyado sobre vigas principales, las cuales podemos ver aquí, en las que a su vez se apoyan vigas secundarias, así como esta, sobre de ella lámina de acero, y en ella se tiene esta losa de concreto, losa maciza de concreto, la cual está apoyada, perdón, tiene embebida una lámina electrosoldada. Sí, este es el sistema que estamos estudiando, la cual el tablero tiene una frecuencia natural, hay un amortiguamiento, una masa y rigidez a cada tablero, y existen expresiones como esta de la ISC para evaluar la aceleración en función de la frecuencia de la carga de la persona. Y lo que se necesita para evaluar un tablero son particularmente dos valores. El valor de la frecuencia que se tiene del tablero y de la aceleración debido a una actividad humana. Con estas dos cantidades, podemos observar, por ejemplo, en este nomograma, si la aceleración que se tiene y la frecuencia, si se está dentro de un intervalo, por ejemplo, aquí tenemos oficina, residencias e iglesias, ¿sí? O si estamos fuera de ellos. Y también nótese que en 4 y 8 Hz las losas son más perceptibles, las actividades son más perceptibles. Bien, ¿a qué actividades me refiero? Estas actividades que ocurren sobre las losas que generan vibración puede ser maquinaria o pueden ser actividades más como el caminar, el correr, el saltar o el bailar. ¿Sí? En este estudio se trata particularmente del caminar y de actividades como rítmicas como el correr. Estas son las dos actividades que se tratan. Como antecedente, se tiene un trabajo de Melo en el 2008, quien estudia esta configuración de los que tiene 9 metros y que en esta dirección es variable, sujeta a 4 cargas establecidas en la literatura, esta carga de la ISC, esta carga dada por Murray en el 97, esta otra carga en la cual se varía con respecto al tiempo, y esta carga de Varela. ¿Sí? Entonces, al hacer este estudio y al ir variando esta longitud desde 5 hasta 10 metros y aplicar esta carga en el centro, se observa que se obtienen distintos valores. Aquí se tiene para las distintas cargas, que existen valores que exceden esta aceleración de 0.049, bueno, en porcentajes de G, hay por aquí un 0.051, 0.56, y así podemos encontrar también dentro de esta tabla valores que exceden esta aceleración. En el 2012, Fami y Sinki estudiaron este edificio que es para costuras de 18 metros por 9 metros. Aquí colocaron estos acelerómetros e hicieron unas rutas de caminar y también al evaluar obtienen aquí que no pasa, no pasa, no pasa, se exceden los valores recomendados. Recién, bueno, hace 4 años, et al estudió estos modelos. Este modelo de 9 por 8, 20 metros, y este modelo repetido 4 veces para estudiar. Estimado doctor Gelacio Juárez, Dígame. disculpe que le interrumpa. Me dicen que, bueno, no se ve la pantalla. Yo sí veo la pantalla, pero estoy viendo la lámina número 2. Tal vez usted ya esté en otra lámina. Sí, yo estoy en la lámina 8. ¿Sabe que algo pasó? Estábamos viendo esto de las curvas del nomograma y me parece que se ha quedado pausada la pantalla. No sé, tal vez si deja de compartir y vuelve a compartir la pantalla, por favor. Ajá.
A ver, ahorita dejé de compartir. En este momento ven mi presentación. Sí, Voy en en la este momento lámina sí, 8. estamos en la 8. Muy bien, entonces voy a continuar y si hubiese alguna interrupción, perdón, otra vez otra retraso, me hace saber. Sí, muchas gracias. Voy a estar pendiente igual. Al contrario, al contrario. Bien, entonces, decía, en este estudio de Chen, se tiene este tablero, ¿sí? Y este mismo tablero replicado 4 veces para estudiar la influencia de los tableros adyacentes. Este autor utilizó esta carga colocada en estos puntos señalados, ¿sí? Los cuales se colocaron aquí y se evaluaron las aceleraciones. Aquí se muestran los modelos que hicieron en ANSYS, ¿sí? Donde se estudió y obtuvieron que se exceden las aceleraciones. Lo mismo este estudio, pusieron 2 niveles, colocaron aquí una carga y vieron la influencia que había en un nivel allá, en la parte inferior, notándose que no hay influencia por las actividades de caminar. En la parte superior no exceden el movimiento que ocurre aquí por esa actividad no causa ninguna molestia. Y existen otros trabajos como el de Higgs, que caracteriza los sistemas, estos Steel Deck, el Dandiri y Jig, quien en 2007 desarrolló una formulación aproximada para calcular la frecuencia. Costa Neves también hace un estudio numérico y Chao Chen, él estudia la interacción humano-estructura y obtiene, hace una aproximación semianalítica. Y conociendo que es un problema natural que existe muchas veces en estas losas cero, en mi grupo hemos estudiado losas de concreto reforzado, losas macizas y también losas apoyadas sobre el sistema que llamamos aquí vigueta y bovedilla, ¿sí? Del cual ya se tienen algunas publicaciones. Para el caminar de personas existen algunas funciones que representan esta actividad, ¿sí? Ya que si bien se puede hacer un experimento, pero también hay unas funciones que ya están reportadas en la literatura. Se tiene, por ejemplo, esta función de Allen y Murray en 93, la cual adoptó la guía 11 de la ISC, que es esta sumatoria, donde I va desde el 1 al 4, ¿sí? O que se puede hacer una simplificación de esta nada más tomando el primer armónico. Entonces, se toma nada más esta parte. Hay otra aproximación para el caminar de Bachmann y Adman en el 87. Está esta función de Reiner también. Esta de Varela, pero esta función de Varela es un poquito, vamos, hay muchos tramos dentro de la función y bueno, finalmente se programa y se puede incluir en el análisis. Aquí, de las cargas que describí hace un momento, le llamé función del 1 al 6, donde se toman estos parámetros y a continuación se muestra la gráfica de ellas, ¿sí? Aquí tenemos las gráficas, ¿sí? Y esto es para caminar de personas. Para actividades rítmicas como bueno, también caminar, correr, saltar, bailar,
se tiene esta aproximación de Bachmann del 1995, ¿sí? Y en este caso, pues consideramos la de correr. Bien, en este momento voy a pasar a algunas recomendaciones para evaluar. Sí, en la evaluación se tiene el caminar del AISC, bueno, para evaluar el caminar, esa recomendación del AISC en la que a través de esta expresión se obtiene una pseudoaceleración y se determina si existe o no aceleraciones que causen incomodidad a los ocupantes. O esta carga rítmica, para cargas rítmicas, esta propuesta de Allen del 90, con esta expresión se obtiene una pseudoaceleración. Por parte de los europeos se tiene esto del manual IVOS, en el que a partir de la frecuencia del sistema se obtiene este valor, sustituyéndolo aquí, se entra a estas curvas y se identifica en qué límite se está dentro de estos parámetros para determinar si las aceleraciones producen o no incomodidad a sus ocupantes. Por otra parte, entro a las escalas de medición. En este momento sí corresponde la diapositiva a lo que estoy presentando. Sí, estamos en la escala de medición. Muy bien. Bien, entonces se tienen distintas recomendaciones, estos nomogramas. Sí, estos nomogramas igualmente la frecuencia de la parte inferior y la aceleración. En este caso se tiene el valor cuántico medio de la aceleración. Se tienen distintos nomogramas en la literatura y algunos de ellos se tiene con la aceleración pico o con este valor que es el valor cuadrático medio, que es la integral del 0 al tiempo dividido entre 1 entre el tiempo y la aceleración al cuadrado. Y todo esto raíz cuadrada. Dentro de estos criterios de aceptación se tiene lo del AISC, en el que se calcula la frecuencia mediante un desplazamiento. Este desplazamiento se obtiene como G entre el desplazamiento de esta expresión que corresponde a una franja simplemente apoyada con la carga de la franja. Y con esto se evalúa si se tiene incomodidad o no con este valor de pseudoaceleración. Se viene uno aquí, se tiene la frecuencia, se evalúa. En el caso de México, en las normas técnicas, se recomienda que si el tablero tiene una frecuencia distinta a 8 Hz, bueno, mayor a 8 Hz o menor a 2 Hz, que esto casi no ocurre, sino ya mayor a 8 Hz, la estructura es aceptable. Si están dentro de este intervalo, 0 y 8 Hz, y como se puede ver en este nomograma, en esta zona, es más perceptible la vibración. Bien. Otros umbrales que se tienen son para las actividades rítmicas. Los que mostré anteriormente era para el caminar de personas, pero para actividades rítmicas como el bailar, correr, gimnasios, se tienen estos otros del APC o del AISC de 1997. El amortiguamiento también es una variable que se requiere para la evaluación de las vibraciones. Por ejemplo, en el manual IVOS para este sistema se hace una suma de qué tipo de estructura se trata, si hay muebles o no hay muebles y a los acabados. Entonces, con la suma de estos se obtiene el amortiguamiento. Para oficinas, Hewitt y Murray dan estas recomendaciones. El ISO también tiene recomendaciones de valores del amortiguamiento. ¿Sí? Y bien, con todos estos valores son para evaluar
la vibración en este sistema de losas. Sin embargo, al menos en la experiencia aquí con algunos alumnos y colegas en México, ¿cómo diseñamos la losa, este tipo de losa steel deck o losa acero? Nos vamos a un manual en el que se nos da para distintos calibres de losa, para distintas separaciones de vigas secundarias y el espesor de la capa que se tiene aquí de concreto, y nos dicen, pues si tienes 5 centímetros, separación de 1,40, tienes una capacidad de 2,000 kilos sobre metro cuadrado. O si son más separadas, a 3 metros, solamente 775 kilos. Y eso es con lo que generalmente se diseña. Y en los modelos numéricos que hacemos, pues revisamos los desplazamientos estáticos y eso es todo. Sin embargo, revisando programas en el que traen ya como predefinido este tipo de losas como steel deck, cuando se hace una malla más fina para ver, por ejemplo, los modos de vibrar, y aquí les pongo los desplazamientos. Si le pedimos los desplazamientos por carga muerta, vean que en la dirección Z no tenemos desplazamientos excesivamente grandes, porque esos elementos lo único que hacen es distribuir ese elemento steel deck que trae los programas comerciales, lo que hace es llevar la carga a las vigas secundarias o a las vigas principales. Es solamente repartir la carga. Más, si quisiéramos ver aquí momentos, nos salen cosas extrañas, o en este caso se están pidiendo los desplazamientos. Entonces, con todo esto, pues lo que se tiene por objetivo en esta presentación es ver qué variables influyen en la vibración de estas losas para poder emitir unas recomendaciones y decir, incrementa el número de el peralte de la losa, el peralte de vigas secundarias. Entonces, lo que se hizo primeramente fue hacer un experimento. En un edificio ubicado aquí en México, en el Estado de México, se tiene este edificio con 3 niveles de sótano. Estos 3 niveles de sótano tienen un sistema de piso de losa encasetonada o waffle. Y en estos niveles de arriba, 5 niveles de arriba, se tiene el tipo de losa steel deck o losa acero. El experimento lo hicimos en el 4º nivel, ¿sí? Y justo en este caso la losa está vacía, no hay ningún mueble. Los tableros que se estudiaron fueron los siguientes. El tablero L1, que consta de una longitud de 40 metros por 10.5 de ancho. Aunque aquí también nótese que hay estas vigas principales aquí y otra viga en esta zona, ¿sí? Pero se tenía todo claro, libre. Y este tablero L2 que mide 10 metros por 4.27 metros. Para colocar los sensores, bueno, aquí se tiene la viga de apoyo, la lámina electrosoldada, los conectores de cortantes, la losa de concreto o de hormigón, y aquí se tiene la malla electrosoldada embebida. Originalmente esto tiene un espesor de 7.6 centímetros a partir de la superficie de la lámina hacia arriba. ¿Cómo hicimos un modelado? Hicimos el modelo en AutoCAD, ¿sí? Modelando. Después esto se pasó al programa Git. Finalmente, ya generando el modelo aquí, lo pasábamos a SAP. Y aquí
hicimos los análisis. Bien, entonces el modelo, construíamos las columnas, las vigas principales, las vigas secundarias, todo esto con elemento tipo frame o viga columna. Posteriormente, la lámina, estas se hicieron los elementos con elemento tipo shell o cascarón. Aquí pueden ver ustedes la malla electrosoldada también con elementos barra y finalmente el concreto con elementos sólidos. Sí fue un modelo muy detallado. Y vean ustedes los modos de vibrar, los modos pero dentro del plano, perdón, fuera del plano. Entonces aquí tenemos este modo, el modo 1, ¿sí? Donde la amplitud modal máxima ocurre en el centro de la losa. El siguiente, aunque hay aquí otros dos modos, el modo 2 y 3, pero estos son en el plano de la losa. Este modo 4 está fuera del plano. Finalmente, el modo 6. Con estos tres primeros modos del tablero L2, se colocaron los sensores. Como se puede observar, el primer sensor se colocó aquí en el centro, aquí lo tenemos. El segundo sensor acelerómetro en esta parte, aquí tenemos en las zonas de amplitud modal máxima, y el último, aquí a un cuarto de la longitud, sí, como pueden ustedes observar. Bien, y ahí se colocaron porque es donde se espera las aceleraciones mayores. El criterio de mallado. Primero, se hizo un mallado de sólidos tal que se tuvieran 4 elementos en todo el alto de la capa de concreto. Y otro mallado con 8 divisiones en esta altura. Se compararon las frecuencias y vean ustedes, para el modo 1, 11.975 contra 930. Aquí 18.592 contra 540 y 27.761 contra 27.546. Entonces, básicamente las frecuencias eran las mismas. Se decidió trabajar con esta primer malla, ya que esta también observamos que los análisis tiempo-historia eran muy tardados por la cantidad de nodos que se tenían. Entonces, se trabajó con esto. Las pruebas experimentales que se realizaron en este caso fue caminar de una persona, caminar de 2 personas, caminar de 3 y 10 personas, y brincar de 1, 2 y 3 personas, correr de una persona, y aquí se tienen los pesos para una persona, 2, 3 y 10 personas. Y aquí están todos los que participaron en esta prueba. En este momento estoy en la diapositiva 48. ¿Ahí estamos? Sí, estamos en la diapositiva 48, en las pruebas experimentales. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que se hicieron estas pruebas, aquí obtenemos para el caminar de personas, sí, todas estas medidas para el tablero L1, el de 40 metros, sí, y vemos que de acuerdo al AISC, de acuerdo a las normas técnicas de México, estos valores obtenidos de aceleración exceden el umbral permitido, que es para el caminar y también para el correr, se exceden estos umbrales. Y lo mismo ocurrió en el tablero L2, en el pequeño. Aquí la frecuencia es mayor y las aceleraciones por el caminar, aquí se pusieron el caminar de las 10 personas y el saltar también de las 10 personas. Se obtuvo mediante una prueba experimental el valor del amortiguamiento, que es del 4.5% aproximadamente. Y bien, aquí les muestro la calibración de los modelos numéricos. Por una parte, aquí tenemos los que se obtuvo experimentalmente con estos espectros de potencia del tablero L1 y del tablero L2. Aquí se tienen lo que se registró
aceleración contra 30 segundos de tiempo, y en esto se pueden identificar las frecuencias. Vemos aquí entre lo numérico y experimental, por ejemplo, en el tablero L1, experimental 7.5 contra 7.8, 13.7 contra 12.88, 22.75 contra 22.25. Y en el tablero L2, lo mismo, 12.22 contra 11.9, 19.3 contra 18.5 y 30.2 contra 28 casi. Entonces, pues se tiene una buena aproximación. Por tanto, después lo que observamos en la literatura, lo que se recomienda en la literatura es un tipo de modelos, ver dónde colocamos la columna. Este sería el modelo tipo 1 como tipo mesa, pero noten ustedes que si bien en el modo 1 sí es fuera del plano, el modo 2 y modo 3 están en el plano. Este modelo, donde se pone la mitad de la columna en la parte inferior y la mitad en la superior, todos los modos que se obtuvieron fueron fuera del plano. ¿Sí? Y de hecho es el que se recomienda en la literatura. Pero pues quisimos evaluar si era cierto, aunque se tiene una diferencia de las frecuencias, pero... Y también este otro modelo, el cual está apoyado en las esquinas. ¿Sí? Es rígido apoyado en sus 4 esquinas. Y también, pues todos son fuera del plano, todos los modos, los 3 primeros modos. Y aquí observamos que se tiene a lo mejor un error menor, aunque aquí corresponde al modo 1, al modo 2 y el 6, los que están fuera del plano, y hay un menor porcentaje de error. En el modelo tipo 2 y en el 3 todos los modos son fuera del plano. Y a lo mejor se tiene una diferencia un poco mayor, pero al colocar las cargas, este modelo tipo 2 da aceleraciones que son congruentes con las que se tienen experimentalmente. Aquí se obtenían valores muy pequeños. ¿Sí? Entonces se trabajó con el modelo tipo 2. Bien, pues primeramente lo que se hizo fue calibrar la carga debida al caminar con estas cargas dadas en la literatura, sí, con una carga de persona que fue del alumno de 97 kilos y una frecuencia de paso de 1.87 Hz. Sí, y aquí tenemos todas estas funciones, pero graficadas. ¿Sí? Al hacer el análisis, aquí tenemos el modelo con la carga en el tiempo. Primero se comparó porque colocábamos la carga en el centro, aquí en un punto, y nos daban las aceleraciones muy grandes. Y entonces lo que se hizo fue colocar en todo el ancho de esta capa de concreto. Y como pueden observar, aquí tenemos cuando solamente se coloca sobre la parte superior, en un punto, vean, en azul es la experimental, y arriba solamente ponemos la de Bachmann y la del AISC. ¿Sí? Y bueno, hay una diferencia grande. Pero cuando distribuimos esta carga en todo el espesor del concreto, pueden observar aquí que entre la experimental que está en color azul y la de la ISC, pues hay una buena correspondencia. La de Bachmann se queda un poquito alejada. Y eso porque, como sabemos en elementos finitos, cuando ponemos una carga concentrada, pues es como colocar un alfiler. Entonces, por eso ya distribuida, se obtiene una mejor distribución del movimiento en esta capa. Entonces, pues trabajamos con la carga del ISC. Aquí tenemos un acercamiento mayor, la del ISC contra la experimental, que aquí le llamamos función número 3. Vean que se tiene para el caminar una aceleración en las mediciones de 2.57
o 15.19 en la medición 2 contra una de 13.94. Y debida al correr, en las aceleraciones se tiene, en las aceleraciones pico 12.57 y 15 contra una de 13.92. Entonces, fue la que se obtuvo una mejor solución, repito, la de la ISC y considerando solamente el primer armónico. Bien, y lo mismo ocurrió con la carga debida a correr. ¿Sí? También aquí mostramos una evaluación analítica que viene recomendada en el ISC, en el que se tiene el módulo elástico de los materiales, se hace una transformación de los módulos elásticos para tener una sección transformada. Con este desplazamiento, sí, se obtiene una frecuencia, pero vean que aquí es de 91, porque nada más se considera, en este caso, la viga secundaria. Sí, se debe considerar tanto la viga secundaria como la viga principal. Aquí el desplazamiento de la viga principal, punto 16, se tienen que sumar ambos desplazamientos, y con esta suma de desplazamientos se obtiene mediante esta expresión una aceleración, una frecuencia de 13.67, y vean, 13.67 contra 13.60 del numérico contra 12.22 del experimental. Entonces se tiene una buena correspondencia. Entonces, pues es válido utilizar estas funciones aproximadas que se recomiendan en la literatura. A continuación voy a mostrar un estudio paramétrico. Espero que todos estemos en la página, en la diapositiva 72. Y confirmo, estamos en la diapositiva 72. De acuerdo. Bien, entonces, en este estudio paramétrico, lo que quisimos ver es ver ante esa carga dinámica qué impacto tiene el cambiar espesores de lámina, el modificar el módulo elástico del concreto, el espesor de la capa de concreto, separación de vigas secundarias, la aceleración global, llámase, que se aplica la carga en el centro del tablero o, o colocar la carga en subtableros. ¿Sí? Y primeramente se tiene este estudio de mantener aquí esta longitud de 10 por 4 metros y variar esta separación de vigas secundarias y colocar las cargas en U1 y U2. ¿Y por qué aquí? Porque aquí se tiene una viga secundaria abajo del modelo y aquí solamente, pues básicamente se tiene el espesor de la capa de concreto y la lana. Sí, mediante estas cargas del caminar y correr, colocadas primeramente en esta posición U1 y U2. Bien, entonces, vemos que al hacer el análisis tiempo-historia y cambiar el calibre de la lámina, sí, que soporta la capa de concreto, entonces realmente, bueno, al ir separando, pues va cambiando en este caso la aceleración, pero noten que no tiene ningún impacto el utilizar el querer cambiar el calibre de la malla, de la lámina, para reducir una aceleración. Realmente la diferencia entre ellas es mínima. Ahora, noten ustedes que como no se tiene esta influencia, lo que se hizo ahora es ver qué pasa si el espesor de la capa de concreto se varía de 5, 6, 8, 10, 12 centímetros, ¿sí? Y separando estas vigas desde 1,40 hasta los 4 metros que recomiendan muchos manuales. Y noten que pues las frecuencias, por ejemplo, para 5 centímetros van cambiando, van aumentando o decrementando al separarse las vigas, y si se incrementa el espesor de las losas, pues la frecuencia se va a reducir. Cuando se hace un análisis de la carga debida al caminar,
¿sí? Aquí se puede observar la variación del desplazamiento debajo de la carga, ¿sí? Cómo, bueno, al ir separando las vigas, pues el desplazamiento va creciendo, ¿no? Voy a colocar todo esto. Y nótese, por ejemplo, aquí cuando se tiene una separación de 2 metros, se tiene un desplazamiento, el cual va decrementando al ir incrementando el espesor de la losa. Sí, o me voy hasta 4 metros. El desplazamiento, si ahora tengo una de 5, aquí este TC me refiero, de 6, de 8, 10, 12 centímetros, pues se va reduciendo. Lo mismo ocurre con la velocidad, se va reduciendo, y las aceleraciones, lo mismo. Al incrementar el espesor de la losa, este TC de 5 a 12 centímetros, las aceleraciones van reduciendo, aunque en este caso noten que la permisible está superada por mucho, ¿no? Bien. Lo mismo ocurre con el correr, ¿sí? Al hacer el análisis, desplazamientos, velocidades y aceleraciones se reducen al ir incrementando el espesor de la losa. Si pareciera que esta es una solución de decir, pues ponle un espesor de mayor, acuérdense que el original es 7.2 centímetros, es decir, pues súbele 5, ¿no? Pero el subirle 5 incrementa la losa, incrementa el peso del sistema de piso y por tal se incrementaría ahora las secciones, columnas, vigas, por el diseño sísmico, el diseño lateral. Tenemos más masas en cada entrepiso. Entonces no es la solución. Y lo mismo tenemos en la ubicación U2, que es en esta zona donde no hay viga secundaria. Sí pueden ver desplazamientos, velocidades, aceleraciones, se reducen. ¿Sí? Aquí está por el correr, se tiene el mismo caso, desplazamientos, velocidades y aceleraciones se reducen, pero les digo, la masa incrementa y el diseño sería más costoso. Bien, y aquí lo que muestro es una comparación entre colocar P1 y P2 para una losa de 5, 6, 8, 10 y 12 centímetros. Y noten que en algunos casos el colocarla en U2, que son las que están en color azul, pues son más perceptibles. La aceleración es mayor, ¿sí? Debido a que no se tiene la rigidez de la viga secundaria, sino que está aquí directamente sobre el concreto y la lámina. Bien, y lo mismo en el correr. A continuación, les muestro el porcentaje, ¿no? O sea, es grande el porcentaje que se tiene. Se reducen al 50% las aceleraciones al aumentarle hasta 12 centímetros la losa. Pero reitero, el análisis, las secciones por el análisis sísmico, pues se tendrían que incrementar, ¿no? Y esto como que no es viable. Por otro lado, miren, se estudió ahora, se hizo lo siguiente. Es decir, bueno, vamos a variar este tamaño. Ya no vamos a mantener los 10 metros que se tenían, sino que vamos a variar estas longitudes entre subtableros y vamos a crear un tablero que tenga 7 subtableros para hacer que no haya viga secundaria al centro del tablero, sino que se tengas aquí solamente lámina y concreto en este punto. Se evaluó el caminar y el correr de las mismas funciones de atrás, colocadas en el subtablero 1, en el subtablero 2, en el subtablero 3 y en el centro. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, y aquí lo único que se tiene es la variación de la frecuencia, pues al irse haciendo esta X desde 1.37 hasta 4 metros, pues la frecuencia
va disminuyendo, pues se tiene una estructura más larga. Sí, aquí por el caminar se tienen, bueno, voy a poner el caminar en P1, está aquí en color azul, luego en color amarillo, gris en el tablero 3 y luego en el tablero 4. Entonces, ¿qué sucede? Vean los desplazamientos. Cuando están en el mero centro de la losa, son mayores. Cuando estoy en el tablero P3, se reducen. En el tablero P sub 2, son menores. Y en el tablero P sub 1, aquí estoy. ¿Sí? Son los desplazamientos debajo de la carga, quiero aclarar esto. Y lo mismo ocurre con las velocidades. Las velocidades, cuando se está en el tablero sub 1, aquí se tiene una velocidad, otra aquí, en el gris, y van incrementando a medida que la carga se coloca en el centro del tablero. Veamos qué pasa con la aceleración. En la aceleración, cuando se colocó en en el tablero 1, se tiene una aceleración hasta acá. Y después en el tablero sub 2 bajó, tablero sub 3 y tablero sub 4. Entonces se obtuvo una mayor aceleración al aplicarse la carga en este tablero sub 1. Sí, entonces esto nos causó, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo mismo para el correr. Sí, se tienen las mismas tendencias. Los desplazamientos son mayores cuando se aplica aquí la carga, pero las aceleraciones son mayores cuando la carga se aplica en el subtablero 1, como se puede observar aquí. Entonces, dijimos, bueno, vamos a revisar qué pasó en las pruebas experimentales. En los registros, vemos que estas son debido a caminar. En el centro del claro, aquí tenemos estos registros de aceleración. Y en el tablero y en el S3, noten que aquí hubieron picos más grandes. Hubieron aceleraciones más grandes que se registraron en el S3 debido al caminar de una persona. Y podemos ver más adelante, ya se me fue muy adelante. Aquí está, en los espectros de potencia. Por vibración ambiental se obtienen picos en el sensor 1, en el centro del claro. Sí, eso solamente fue por vibración ambiental. Pero noten que por el caminar de una persona, en el sensor S3 se obtiene un pico mayor en el espectro de potencia. ¿Sí? Entonces, por el caminar de dos personas, en el sensor 1 se obtiene un valor, aunque en el sensor 3 se tiene un valor alto, pero bueno, fue mayor en el 1. Y aquí por el caminar de tres personas, nuevamente vuelve a ser ligeramente el sensor 3 el que registra una mayor amplitud. Entonces esto porque al principio dijimos, pues algo estamos haciendo mal en el análisis numérico, pero pues esto nos dio sensación de que estábamos bien y que al aplicar esta carga en el subtablero 1 se obtenían mayores aceleraciones. Y seguimos estudiando qué variables podrían utilizarse para mitigar la aceleración y no solo incrementar el peralte de la losa, que dijimos que incrementaba el costo del análisis sísmico. Entonces, se estudió el módulo elástico del concreto, incrementar vigas principales, secundarias, espesor de la losa, pero con concreto ligero, y incrementar el espesor de las columnas. Esto se hizo en el tablero L2, que se evaluó experimentalmente. Sí, aquí tenemos el modelo de elementos finitos. Primero vemos que si tenemos un módulo, bueno, aquí lo que incrementamos fue el F'C, que nos daba distintos módulos elásticos, y veamos que al tener un F'C de 250 kilos sobre centímetro cuadrado del concreto e incrementarlo hasta 400, se reducen los valores de las aceleraciones hasta un 23%, ¿sí? Al cambiar en el concreto o el hormigón el módulo elástico.
De las vigas principales, sí, lo que se hizo fue lo siguiente. Originalmente se tiene esta viga W 530 por 1.10, cuyo peralte es 53 centímetros. Entonces, se evaluó el tener unas vigas más aperaltadas, pero que aproximadamente mantuvieran el peso. Sí, entonces, se hizo el análisis con una viga de 60, 67 y 83 centímetros en las vigas principales. Y aquí notamos que en lugar de reducir la aceleración, ¿sí?, se incrementaba. Entonces, el incrementar el peralte de vigas principales no es una opción para mitigar la aceleración. Posteriormente, hicimos lo mismo con las vigas secundarias. Sí, con las vigas secundarias, este es el perfil original, un W250 por 167 con 28 centímetros de peralte. Y de la misma manera, buscando perfiles con mayor peralte, uno de 33, 36 y 47, pero que aproximadamente tuvieran el mismo peso, sí, esto pues incrementa la inercia de las vigas secundarias. Noten que se tienen reducciones de la aceleración debido al caminar de personas hasta del 20%. Entonces, esto sí podría ser una manera de reducirlas. Ahora bien, aquí tenemos, o se estudió esta opción del concreto ligero. ¿Sí? En el concreto ligero, lo que se tiene originalmente un espesor de 7.6 centímetros. Ese es el espesor original que se tiene de esta parte de la lámina hacia arriba, este TC. ¿Sí? Pues aquí está, 7.6. Con un peso de concreto de 2.400 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Y encontramos que se pueden construir concretos hasta de 1.500 kilos por metro cúbico. Y estudiamos las siguientes opciones. Teniendo un espesor igual y teniendo aquí espesores de 10.74 y de 13.74. ¿Por qué nos fuimos hasta 13.74? Porque con este espesor y concreto ligero pesa lo mismo que una de 7.6 centímetros con concreto normal. ¿Sí? Entonces aquí se puede mantener el peso y vean que se tiene una reducción hasta el 23%. Pero también noten que cuando hicimos con el mismo espesor, 7.6 y 7.6, las aceleraciones aumentan en lugar de reducirse. Y esta fue una idea que nos dio un doctor que trabaja en la práctica y que nos dijo, mira, es que nosotros hemos visto que pone concreto ligero, no hay una especificación o qué tanto se reduce, ¿no? Entonces, por eso quisimos evaluar. Y por último, las columnas. ¿Sí? En el ISC dice que también se toma en cuenta el desplazamiento de las columnas, pero notamos aumentar las columnas que originalmente eran de 40 por 40 centímetros y estudiamos 45 por 45 y 50 por 50 centímetros. Las aceleraciones se reducen muy poco, entonces esta no es una opción para reducir las aceleraciones. Como conclusiones, es importante que en pruebas experimentales los sensores se coloquen en las zonas de amplitud máxima, ya que son las zonas donde se esperan que se tengan los mayores desplazamientos, velocidades y aceleraciones. En muchos de los casos, las pruebas experimentales, las aceleraciones fueron mayores a los límites de las normas técnicas y del manual de diseño de la ISC. También hay que tomar en cuenta que tanto en los análisis como en el campo, no se tiene la carga debida al servicio, ¿sí? No hay muebles, no hay nada, entonces se hizo el diseño igual. Si se considera esta carga, pues seguramente las aceleraciones van a salir todavía un poco menores.
Para el modelado se seleccionó el modelo tipo 2, que es la losa con columna a la mitad abajo y la mitad arriba, ya que son los modelos que aproximan mejor numéricamente la solución. Y con base en estos resultados, la carga dinámica proporcionada por Allen y Murray En base a los resultados y por el AISC fueron las que mejor se aproximaban a las aceleraciones experimentales. Nótese que al aplicar la carga en un solo nodo se sobreestima la aceleración, por lo tal se tiene que colocar en todo el espesor del modelo. El espesor de la lámina, como el módulo de elasticidad del concreto, tienen poca influencia, aunque, bueno, solo el espesor de la lámina, el módulo sí tiene alguna, bueno, en la frecuencia, porque en la aceleración, el utilizar módulos elásticos distintos sí tiene impacto. El espesor de la losa de concreto es el que tiene mayor influencia, pero si se utilizan concretos normales, con pesos específicos normales, y se quiere aumentar, pues reitero, el diseño sísmicos se vuelve más costoso o hasta el gravitacional es más costoso por el peso. Los desplazamientos y velocidades ocurren en el centro geométrico del tablero y también en otros subtableros, como fue en el subtablero 1, por cual hay que tomar en cuenta que se debe analizar otros puntos de este tipo de losas. Y el obtener también frecuencias mayores a 8 Hz, como lo recomiendan en este caso las normas técnicas, no garantiza que las aceleraciones sean bajas. Y por último, se recomienda utilizar espesores de losa de concreto mayor a 8 centímetros y tratar que la separación de vigas secundarias no sea mayor a 2 metros, el utilizar concreto ligero, vigas secundarias y módulos de elasticidad altos son lo que mejor se recomienda para mitigar las aceleraciones. En las pruebas experimentales es recomendable planificar la trayectoria de las actividades y el cálculo de frecuencia natural de manera analítica es necesario incluir no solo las vigas secundarias, sino también las vigas principales, y hay casos que también las columnas. Y por mi parte sería todo. Agradezco a el maestro Félix Josué Gallegos Correa, ya que él hizo gran parte de ese trabajo, al doctor Omar por su colaboración para dirigir este trabajo, al doctor Manuel por prestarnos su equipo para hacer las pruebas, al doctor Roberto por la invitación y a mis estudiantes, porque gracias a su trabajo se pueden tener este tipo de charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Gelasio Juárez, por su brillante presentación. Realmente muy interesante todo lo que nos ha compartido acá. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte del escenario. Bueno, la primera pregunta dice: buenas noches, doctor Juárez. En los casos que acaba de mencionar, podemos ponerlo en toda la conferencia, ¿se considera que las vigas secundarias están conectadas al steel deck? Sí, en este caso, en estos análisis, se consideró que acoplamiento perfecto entre la lámina y vigas secundarias y vigas principales. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta. ¿Realmente la consideración de los espesores mínimos en losas es adecuado en los proyectos de práctica ingenieril o se requiere hacer análisis más sofisticados según su criterio? Bien, yo creo que para analizar la capacidad de gravitar por cargas gravitacionales, pues es adecuado, pero para vibración sí se tiene que hacer una revisión, ¿sí? Y no necesariamente se tiene que hacer un modelote como un modelo tan detallado. Sí, puede uno utilizar las guías del ISC u otras guías que nos den una sensibilidad, ¿no? Porque
el hacer un análisis así, pues, toma bastante tiempo. Muchas gracias por su respuesta. En este momento vamos a dar paso a un certificado de reconocimiento que se otorga a doctor Gelacio Juárez en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Evaluación dinámica de losas de concreto colado sobre láminas acanaladas y corrugadas de acero, Steel Deck, ante actividades humanas. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Estimado doctor Aguiar, tal vez quiera dar algunas palabras. Sí, unas palabras de agradecimiento. Agradecimiento al doctor Gelacio Juárez por esta excelente conferencia. Nos ha hablado de muchas cosas que nos pueden servir para, no solamente para el tema principal de la conferencia de evaluar la actividad física en este tipo de estructuras, sino que para otro tipo de análisis que podamos hacerlo. Y ustedes ven, el doctor Juárez presentó como más de 100 transparencias. Es un tiempo extraordinario que nos ha dedicado. Y cada transparencia no es resultado de trabajo, de un gran trabajo que han hecho él y sus colaboradores. Por todo eso, muchísimas gracias, doctor Juárez, muy agradecidos y esperamos en un futuro tenerle nuevamente como conferencista. Muy amable, doctor. Al contrario, igualmente agradezco por la invitación y como usted dice, pues gracias también a los colaboradores que son quienes dedican gran parte de su vida a hacer estas cosas y también agradezco al maestro Bian que nos ha orientado aquí. Y sí, espero que en esta semana, doctora Aguiar, ya enviarle el artículo de este tema a la revista y y sí, en su momento cuando usted me gusta invitar a otra, con todo gusto buscaremos otro tema. Muy Que amable. nos, Gracias. Muchas gracias gracias. y buenas noches a todos y gracias por su tiempo, alumnos, compañeros, colegas. Qué amables por brindarme su tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gelacio Juárez, por su tiempo, por su participación en este ciclo de conferencias. Para los asistentes, para mí personalmente ha sido un gusto tenerlo acá, escuchar sobre sus investigaciones, todo este conocimiento. De parte de todos quienes organizamos este evento, deseamos el mejor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional, de su vida personal. Salud para usted, para su familia. Y también agradecemos a los asistentes quienes se dan cita a este evento. Gracias a ustedes podemos continuar todos los lunes, 19 horas Ecuador. Y están invitados para las siguientes conferencias, el ciclo de conferencias, El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Tengan una muy buena noche todos. Muchas gracias, hasta un próximo lunes. Muy buenas noches, gracias. Buenas